Que hablamos de políticas culturales, vamos a terminar hablando de la administración pública. Vamos como con una pregunta, una serie de preguntas. Una de ellas era qué había pasado desde hace 10 años más o menos de la formulación del Plan General de Cultura, qué había pasado pues hasta el día de hoy. Y una de las conclusiones a las que se llegó es que todo en la teoría, todo lo escrito, todo lo que se escribe está muy bonito, pero no existen esos estamentos que reglamenten, que estén haciendo la veeduría de que eso que está escrito sí se cumpla efectivamente, o sea, que eso que se escribe, que eso que se hace público, sí se esté cumpliendo efectivamente. Y esa es como la conclusión a la que llegamos. O sea, todas las formulaciones muy bonitas, todas las formulaciones muy bien hechas. Hablábamos de dos casos, el Carmen de Oral en estos momentos tiene la formulación, en cuanto a formulación, pues en el Plan de Desarrollo Cultural está pues Premio Nacional en el trabajo de gestión cultural del Carmen, pero vemos que el proceso cultural del Carmen de Oral, a pesar de que tiene un renombre, a pesar de que ha sido muy bueno, en estos momentos está en declive. Y se comentaban también procesos como el del municipio de Guatapé, en el que hace 10 años, con el Plan Movimiento Niño, o sea, fue una experiencia de formulación de planes culturales que fue reconocida a nivel nacional, a nivel latinoamericano. El Plan Movimiento Niño, no sé si lo han escuchado mencionar, fue una experiencia exitosísima y hoy en día de eso no existe absolutamente nada. Entonces es eso, todo en la formulación muy bonito, pero a la hora de operativizar y a la hora de hacer cumplir, no hay quien lo haga cumplir, no hay quien lo reglamente. Bueno, dentro de la mesa también se dio pues como un tipo de conversatorio donde podíamos exponer pues como las diferentes problemáticas pues en materia cultural de los municipios. Aparecen mucho, por ejemplo, temas de programas y planes culturales de cultura, los consejos municipales de cultura también, la administración pública también, y a partir como de estas características también se desatan pues como varias cositas. Una es como lo que dice Miguel, normalmente, y que incluso el tema está muy trillado ya, pero que todavía sigue pasando, es que cuando se habla de política solamente estamos creyendo que es el Estado. La sociedad civil todavía no es como muy consciente de que como sociedad civil somos corresponsables con todo el aparato político y que es una falla pues ahí de las más grandes y que a partir de esa ya sean las otras problemáticas que son de articulación entre el sector público y el privado, ¿cierto? Algo que aparece ahí también para resaltar es la empresa privada también como corresponsable en todo este tema de la cultura. Hablando un poco como de lo de la cultura política y política cultural, tratando de relacionarnos, hablábamos pues de que la cultura política también es como ese ejercicio de participación y de reflexión y de intervención por parte de la sociedad civil. Ahí hay que hablar algo de lo que hablaba ahorita la mesa de ahora, y es como el campo de acción de los gestores culturales, como que es bien importante tener en cuenta yo como gestor cultural donde me estoy desarrollando, ¿cierto? Porque también uno podría hablar de que hay mucho discurso, de que hay mucho plan, de que hay mucho documento, pero que realmente el campo de acción y donde se está desarrollando la gestión cultural todavía son muy difíciles como esas experiencias. Cuando hablamos de política cultural, entonces hablábamos también de que todas estas políticas y planes para el sector cultural se formulan desde la mano, pues era un tema recurrente, y en las experiencias que se comentaban de cada municipio hablábamos de que todo lo que se formulaba para el sector cultural era formulado desde la mano como desde o sea, lo que le gustaba al encargado pues, del turno, y que también todos los procesos culturales se estaban amarrando a los procesos de administración pública. Entonces cada 4 años, y hablábamos ahí del juego político, de que tenía dos caras, pues entonces era muy importante que no se amarraran los procesos, pero que si un director de la Casa de la Cultura en época de elecciones le jugaba a X o Y partido, a X o Y candidato, y ganaba el otro, inevitablemente por causa del juego político salía, y era algo que nos decía Germán, sale, es que jugó, arriesgó, perdió, ¿cierto? Tan sencillo como eso. Entonces es como lo de la voluntad política. Cuando
cuando una voluntad política, hablamos también de que, por ejemplo, para ciertos procesos, cuando es muy común escuchar, hey, no hay voluntad política para realizar tal cosa, ¿cierto? Luego hablamos de que si una voluntad política se transversaliza por la ley, o sea, se legaliza, se crean acuerdos, se crean leyes, entonces ya entra a ser política cultural. Otra de las inquietudes que ahora hablábamos un poco era de cómo los antecedentes de la cultura, dentro de todo, pues como el aparato público. Es evidente que la cultura resulta siendo, como decían ahora, como el accesorio de esa misma administración pública, ¿cierto? Desde ahí también como la importancia, desde la misma gestión cultural, empezar como a legitimar y a darles, por decirlo así, un estatus a esa dependencia cultural del municipio que tiene que ver pues como con la persona encargada pues que ponen ahí, pues son artistas y que también aparecen con unas fallas dentro de algo muy interesante también que se hablaba es como esa nueva gestión pública, donde también la importancia de la administración en la cultura para poder como ejecutar bien los procesos culturales locales, ¿cierto? La mercantilización del Estado. Entonces hablábamos de que la cultura estaba viendo, como en aras también esto de la cultura como accesorio, entonces la administración pública está viendo la cultura como ese accesorio que lo apoyamos siempre y cuando nos sirva de vitrina para mostrarnos, para proyectarnos, y entonces en la verbena popular pues en época de elecciones toca la banda y todo eso, ¿cierto? También de la legalidad y la ilegitimidad, que había procesos que eran legales pero eran ilegítimos porque no eran reconocidos por el sector cultural, pues por la comunidad. Y hablábamos de que habían procesos que eran ilegítimos y ponían el ejemplo de estas empresas culturales nacientes a las cuales la administración pública se le hacía pues como prácticamente los locos con esto del IVA y con esto de todas las, pues para la creación de empresas es muy riguroso la reglamentación, entonces como que se hacían un poquito más flexibles con el fin de que de pronto se crearan las empresas y surgieran. Eso es algo que es legítimo, pero es ilegal, ¿cierto? Entonces, y hay también otras medidas que son legales, pero son ilegítimas. Realmente la política debe ser como un asunto donde participa tanto la sociedad civil como el Estado, ¿cierto? Creemos también algo que le tocaba en el conversatorio era mucho como la formalización del grupo, ¿cierto? De los grupos que están promoviendo la cultura, ahí aparecían los consejos municipales de cultura, que me parece que es una instancia pues, bien importante como para promover desde la gestión cultural y que ahí aparece, es como lo importante debe ser como la articulación que se pueda dar entre el Estado y el sector privado y entre la sociedad civil. Porque desde ahí, por ejemplo, desde los consejos municipales de cultura, creo que estos también funcionan en la medida que la administración municipal les da la posibilidad de participar también. Entonces, como ya, sí, a manera de conclusión es eso, la política también como un campo para entrar a participar y de pronto romper un poco los dogmas, porque hay algo de eso y no sentir que para la política nos tenemos que vincular precisamente a partidos políticos, sino que hay muchas maneras de ser políticos y de hecho pues somos seres políticos.